Bienvenidos, hoy vamos a explicarles algunos experimentos sobre el comportamiento de los campos eléctricos en conductores como lo son el apantallamiento, la jaula de Faraday y algunas aplicaciones. Comenzando con la jaula de Faraday, esta es una caja metálica que sirve para protegernos de descargas eléctricas y campos eléctricos electrostáticos, ya que el campo eléctrico en su interior es cero. Esto debido a las propiedades de los conductores en equilibrio electrostático, que nos dicen que el campo eléctrico en el interior de un conductor es cero. Eso sí, con la condición de que el campo eléctrico sea normal a su superficie. También nos dicen que la carga cuando un conductor se carga, esta carga se distribuye en la superficie, especialmente en las áreas de poca curvatura. Por eso se recomienda en la impresión, en el diseño de los circuitos eléctricos, aquí por ejemplo en esta baquela, que los caminos no incluyan ángulos de 90 grados, es decir, como podemos ver acá, no hay ningún ángulo de 90 grados en cuanto a los caminos aquí, debido a que si fuera de 90 grados, la carga se acumularía en estas esquinas y podría dañar nuestro circuito. Sin embargo, ¿por qué el campo eléctrico es nulo dentro de un conductor? Podemos explicarlo mejor en este esquema, donde tenemos la jaula de Faraday, cargas positivas y negativas. También tenemos un campo eléctrico exterior, como lo podemos ver aquí en la flecha negra, y podemos ver cómo los electrones se van hacia el lado opuesto de este campo eléctrico y las cargas positivas van en dirección del campo eléctrico exterior. Y como sabemos, el movimiento de estas cargas generará un campo eléctrico en el interior, esta vez con la dirección de las flechas rojas. ¿Por qué? Como sabemos, el campo eléctrico sale de las cargas positivas e irá hacia las cargas negativas, por eso va en esta dirección. Y pues verificando nosotros en qué dirección va la flecha negra y la flecha roja, podemos ver que se cancelan. El movimiento de estos electrones se detendrá cuando el equilibrio en el interior y en el exterior de la caja sean iguales, es decir, cuando el campo eléctrico en el interior sea cero. Ahora vamos a otro ejemplo que nos dan, que es una esfera no conductora encerrada en un cascarón conductor. Estas flechas o estas líneas rojas representan el campo eléctrico saliendo de la carga positiva, como podemos ver, y pues voy a dibujar entonces el comportamiento de las cargas negativas. Como sabemos, las cargas negativas irán en contra del campo eléctrico, es decir, se acumularán acá. Y como sabemos, las cargas positivas irán en la dirección del campo eléctrico, entonces se acumularán acá. Ahora dibujaré el campo eléctrico que se crea dentro de nuestra esfera conductora con este color. Y como sabemos, el campo sale de positivo y entra negativo. Por lo tanto, el campo eléctrico en el interior de nuestro cascarón conductor irá en esta dirección. Y como podemos observar, van en direcciones totalmente opuestas y se cancelarán. Por eso el campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Bueno, para una vista más experimental de la jaula de Faraday, tenemos aquí una jaula de Faraday hecha en casa y un radio para demostrar la eficiencia de esta. ¿Por qué un radio? Pues porque las ondas de radio son electromagnéticas. Como su nombre lo indica, tienen una componente eléctrica y otra componente magnética. En este caso, nos vamos a enfocar en la componente eléctrica y cómo la jaula de Faraday no nos permite la recepción de este tipo de ondas. Entonces, para comenzar, tendremos el radio completamente encendido. Aquí lo pueden escuchar. Una vez con el radio encendido, vamos a introducirlo dentro de la jaula de Faraday. Como pueden escuchar, está sonando perfectamente. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando lo introducimos dentro de la jaula de Faraday. Como podemos ver, oír más bien, el radio ya no recibe ninguna ni percibe ninguna onda electromagnética. Solo se escucha ruido salir de él y no pues sintoniza la estación en la que se encontraba. Ahora si la sacamos, por consiguiente debería volver a sonar. Como podemos escuchar, por fuera de la jaula de Faraday, el radio funciona perfectamente. En esta parte vamos a ver un experimento acerca del blindaje electrostático que nos va a ayudar a comprender mucho mejor cómo es el comportamiento de los campos eléctricos dentro de un conductor. Bueno, como bien sabemos, no existen campos eléctricos dentro de un conductor hueco. Incluso si hay cargas presentes en el exterior, el conductor actúa como un escudo electrostático. Y aunque la ley de Gauss prueba que debe ser así,
Usando un blindaje segmentado como el que vamos a utilizar, o bueno, como el que van a utilizar en el video, se puede demostrar que el blindaje electrostático no funciona cuando el potencial no es constante. Entonces vamos a ver. Bueno, para la realización del experimento lo que se va a utilizar es una brújula electrostática, una vara de teflón y piel de conejo para cargarla, un cilindro compuesto por 12 tiras de cobre aisladas, esto es un cable conductor para conectar las tiras de cobre y un retroproyector. Bueno, el experimento comienza polarizando la brújula para que siempre apunte en la dirección de la varilla cargada. Aquí vemos como la brújula se ve atraída hacia la varilla cargada negativamente. Acto seguido procedemos a introducir la brújula dentro del escudo segmentado. Vemos que la brújula continúa apuntando en la dirección de la varilla cargada cuando se acerca al escudo porque las tiras de cobre están aisladas entre sí. Simplemente están polarizados en presencia de la barra cargada y entonces el campo eléctrico dentro del cilindro no es cero. Ahora con la ayuda del cable conductor vamos a unir todas las tiras y vamos a hacer que la superficie ahora sí sea una superficie conductora continua. Vemos que ahora que la brújula está protegida y las tiras de cobre tienen el mismo potencial, el campo eléctrico dentro del cilindro ahora sí es cero. Vean la aguja de la brújula simplemente soplando con la brisa. Ahora dejamos la varilla en la posición fija y retiramos con cuidado el alambre. Se observa que el cable permitió que el blindaje produjera un campo de fondo, que sería el negativo del campo producido por la varilla. Ahora, cuando se retira la varilla, la brújula apunta en la dirección exactamente opuesta. Vemos que el campo de fondo actúa por sí solo. Muy bien, vamos a hablar acerca de las tormentas solares. Como primero, las tormentas solares geomagnéticas o TSG son causadas por llamaradas solares o eyecciones de masa coronaria procedentes del Sol. Estas son llamadas también EMC. Pues se le denomina eyección de masa coronaria a una onda de radiación y viento solar que desprende el Sol pues en un periodo de actividad llamado actividad máxima solar. Esta onda es muy peligrosa, pues ya que llega a la Tierra y pues su campo magnético está orientado al sur. ¿Esto qué genera? Esto genera pues daños en los circuitos eléctricos y pues los transformadores y sistemas de comunicación. Muy bien. Eh, pues en el caso de una tormenta solar, pues está orientada al norte, pues esta rebotará inofensivamente pues en la magnetosfera. Pero pues como llegado el caso, su dirección sea contraria al del campo eléctrico producido por los circuitos eléctricos, este puede causar grandes daños en los circuitos. Ahora, eh, el campo magnético, pues, o sea, la explicación es que sería el campo magnético ionizaría la atmósfera y pues crearía una corriente superficial, que esto sería llamado pues, también la ley de Faraday. Con esta cierta capacidad, debido a al campo eléctrico que genera, podría pues dañar un circuito eléctrico que pues se encontrara en funcionamiento, particularmente pues el de los transformadores de la red eléctrica, por el campo magnético y el campo eléctrico que estos generan. Eh, Ahora, también, pues no se han tenido reportes de demasiadas tormentas solares, ya que estas pueden llegar a ser muy dañinas para los circuitos eléctricos. Ahora, pues las tormentas solares son generadas debido a que se presentan unos huecos negros en el Sol y estos a su vez hacen que se generen tormentas solares en donde desprenden pues los EMC, que son rayos o ondas de viento solar que generan pues los campos eléctricos. Ahora,
Como consecuencias que podríamos tener debido a las tormentas eléctricas son que, pues, toda instrumentación electrónica, pues, que no esté protegida por una jaula de Faraday, podría verse afectada, pues, en las zonas donde el campo eléctrico en su superficie fuese más intenso, debido a que, pues, como el campo eléctrico que generan estas ondas tiende a ser pues opuesto al que generan los circuitos eléctricos, hace que se generen pues los daños en el circuito. Y pues esto podría afectar muchísimo a las centrales electrónicas, incluso a los vehículos debido a su circuito eléctrico y a pues a componentes de las naves. Bueno, yo les voy a explicar una aplicación experimental de campos eléctricos enfocados a las células vegetales. En este caso se crea un generador de campos eléctricos con el fin de interrumpir el proceso mitótico de células vegetales. En esta investigación se lleva a cabo tanto el desarrollo del generador de campos eléctricos como el montaje para probar el funcionamiento del mismo. Este sería el montaje que se espera realizar, donde pues el objeto que se va a usar es una cebolla. Para el proceso, en primera parte tenemos que crear un generador de campos eléctricos. Este tiene que cumplir que sea 1.5 voltios por centímetro. Esta debe ser la magnitud del campo eléctrico. Para ello se usan algunos circuitos eléctricos como amplificadores, transistores y demás. Además, se necesita crear la alternación de la señal, entonces se usa un arreglo de relés y demás para que se alterne y sea un poco más rápida. Una vez que ya tenemos el generador de campos eléctricos, se procede a realizar el montaje. El montaje consta de una cebolla, que en este caso sería el objeto al cual se le espera detener o reducir su proceso mitótico, la cual se rodea por los campos eléctricos que hemos creado, como se ve aquí en la imagen. Esto se debe dejar en un transcurso de 72 horas, tanto con campos eléctricos como sin campos eléctricos, para ver qué sucede con la misma. Dentro de las evidencias encontradas podemos ver qué pasa cuando a la cebolla no se le aplican campos eléctricos. Podemos ver sus raíces normalmente como deberían crecer en 72 horas, pero también podemos evidenciar cómo es con campos eléctricos aplicados. Como podemos ver, sus raíces dejaron de crecer en una proporción de 1/3 de lo normal. Es decir, las raíces crecieron un 30% lo que crecían antes. Entonces, podemos observar que los campos eléctricos enfocados sí sirven para este tipo de aplicaciones. Obviamente no sería para hacer los cultivos más lentos, pues lo que se desea cuando se cultiva es lo contrario, sino serviría para investigaciones en las cuales se requiere evitar la proliferación de células o la creación de bacterias vegetales, de reducir su tiempo o detenerlo en su totalidad. Obviamente con unos cálculos un poco más exactos y enfocados más a esta aplicación. Gracias.